Sueño y vigilia. Las actividades diarias normales del ser humano les exponen a diversas circunstancias, tanto físicas como mentales, que deben ser compensadas de manera adecuada por un proceso de recuperación que se da durante el sueño. El sueño es así uno de los 6 principios fundamentales en los que la salud se sustenta, ya que tiene importancia en cuestiones como, por ejemplo, recuperación, desarrollo y crecimiento físico, mantenimiento de la salud, almacenamiento y retentiva mental, organización y reorganización mental, nuevo aprendizaje, mejoramiento del rendimiento mental. Al dormir el cuerpo está inactivo, pero el cerebro se mantiene muy activo. Solo recientemente los investigadores han empezado a entender cómo el sueño afecta a las funciones diarias y a la salud física y mental. Las personas tienen 5 etapas clínicas del sueño. Etapa 1, somnolencia. Etapa 2, sueño ligero. Etapa 3, sueño profundo. Etapa 4, sueño profundo de ondas lentas. Etapa 5, movimientos oculares rápidos, MOR y REM. Ritmos biológicos. Ritmos ultradianos, ciclos que ocurren varias veces en un día, tienen periodos menores a 19 horas. El ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco, las ondas eléctricas, cerebrales, etc. Conciernen a conductas como momentos de actividad, ciclos de sueño, alimentación y liberación de hormonas. Parecen relacionados al tamaño cerebral y corporal. Ritmos circadianos, ciclos cuyo periodo es cercano a las 24 horas en el intervalo de 19 a 29 horas. Algunos ejemplos son los ciclos sueño-vigilia, actividad-reposo, secreción hormonal, como el cortisol, la melatonina y la prolactina. La utilidad de estos ritmos es la sincronización de conducta y estados corporales a cambio del entorno. Están dados por la fluctuación de luz y oscuridad durante el día. Ritmos infradianos, su periodo es mayor a 29 horas. Algunos ejemplos son el ciclo menstrual de mamíferos y los ciclos reproductivos. Ritmos circanuales. La conducta de numerosos animales se caracteriza por ritmos anuales, algunos de los cuales son en parte dirigidos por factores exógenos como la disponibilidad de comida. Relojes biológicos. El núcleo supraquiasmático del hipotálamo interactúa con el reloj postino del REM y del NREM y los demás relojes biológicos. Ritmos circadianos. El mecanismo sueño-vigilia es más que una función básica que permite al organismo la oportunidad de reponerse del desgaste de las horas de vigilia. Es un proceso complejo donde intervienen múltiples factores. La conducta del sueño-vigilia es regulada por los ritmos circadianos, que son patrones de actividad que ocurren en un ciclo de 24 horas. Son reguladores biológicos importantes en virtualmente todas las criaturas viven en seres humanos y otros animales. El reloj circadiano interno del cerebro regula los ciclos del sueño y la vigilia, así como temperatura corporal, la presión arterial y la liberación de varias hormonas endocrinas. Mecanismo de los ritmos circadianos. La estructura cerebral en la organización de estos ritmos circadianos, neurológicos, metabólicos y endocrinos, es el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, cuya lesión altera profundamente el acoplamiento de la vigilación, el sueño, el apetito, la temperatura, la secreción hormonal y otros ritmos. La hormona del crecimiento, el cortisol y otras hormonas se agregan durante la noche. Así ocurre también con la melatonina, cuya secreción de la glándula pineal es inhibida por la luz. Al disminuir la luz, se incrementa la liberación de melatonina. Esta favorece la entrada en el sueño, quizá permitiendo el descenso de la temperatura corporal que va ligada a la entrada en un sueño NREM. Bases estructurales del sueño. Las principales estructuras nerviosas relacionadas con el dormir son la corteza cerebral, el tálamo, el hipotálamo y el tronco cerebral. A nivel del puente, la formación reticular es necesaria para mantener el estado de vigilia, alerta,
Así, la destrucción de las neuronas reticulares del cerebro medio produce un estado similar al del sueño NREM. Fases del sueño. Existen 5 diferentes tipos de fases del sueño. La fase número 1 o de sueño ligero es cuando dormitamos y nos despertamos con facilidad. Los ojos se mueven muy lentamente y la actividad muscular disminuye. Una sensación de sentirse en caída a menudo precede a las contracciones musculares llamadas mioclonía hípnica. Fase 2. El movimiento de los ojos se para y las señales del cerebro disminuyen. Fase 3 y fase 4. Aquí las ondas cerebrales son muy lentas. Es muy difícil despertar a una persona durante esas dos etapas, ya que juntas forman a lo que se llama el sueño profundo. Durante estas etapas no hay movimiento en los ojos ni actividad muscular. Fase 5. Durante la etapa de REM, la respiración se vuelve más rápida, irregular y superficial. Los ojos se mueven rápidamente en varias direcciones y los músculos de las extremidades se paralizan temporalmente. El latido del corazón se acelera y la tensión arterial sube. Cada fase es representativa de estados cerebrales diferentes. En el sueño de fase 1 y fase 4, no REM, tiene una duración de 70 a 80 minutos. Fase 2 y fase 3, una duración total de 90 a 110 minutos. El sueño REM tiene una duración de 5 a 10 minutos, ciclo que se repite de 4 a 6 veces. Cuando un ciclo de duración no REM disminuye, el REM aumenta. Actividad cerebral durante el sueño. El cerebro no permanece inactivo durante el sueño. Los encefalogramas ilustran las pautas de actividad eléctrica propias de las distintas fases del sueño. Las ondas cerebrales asociadas con la vigilia y con la fase del sueño de movimiento ocular rápido REM, durante la cual se sueña, presentan frecuencia y amplitud similares. En el sueño no REM, las ondas presentan mayor amplitud y menos frecuencia. Esto indica que las neuronas cerebrales descargan más despacio y de forma sincronizada. Inicio de sueño de ondas lentas NREM. 1. Desactivación cerebral. 2. Pérdida del estado de alerta sobre el mundo externo. 3. El lentecimiento progresivo de las ondas EEG. 4. A medida que se profundiza el sueño se hace más difícil despertar y si se despierta en esa fase se presenta desorientación. 5. Al despertarse no se recuerdan o recuerda muy poco los sueños. 6. Funciones autónomas disminuyen, como el TA, FC y respiración. 7. Actividad neuroendocrina permanece, secreción de hormona de crecimiento y gonadotropinas. Sueño no MOR NREM, actividad cortical. Fase NREM, disminución de la actividad cortical. En etapa de despierto, el electroencefalograma muestra ondas rápidas de bajo voltaje. En la fase de somnolencia previa al sueño, estando en reposo se muestran las ondas alfa, 8-12 ciclos por segundo continuo. Fase 1, fase 2 de ondas en espiga y complejos K, fase 3 y 4 ondas delta. El inicio de NREM es gradual y se caracteriza por enlentecimientos de las ondas EEG. El conjunto de circuitos tiene neuronas talámicas y corticales que oscilan produciendo las ondas en espiga de la fase 2 y 3. En fases 3 y 4 las células tálamo-corticales se hiperpolarizan progresivamente y las neuronas corticales entonces generan su propia frecuencia 1 Hz. Probablemente existan cambios iónicos en esta fase que refuerzan la memoria. Durante la vigilia, estos circuitos están modulados por neuronas productoras de ACH, NE, ST y GLU. Trastornos del sueño. Clasificación sindromática. Desórdenes primarios del sueño. Los desórdenes que entran en esta clasificación son aquellos síndromes en los que el síntoma principal es la alteración del sueño. Estos son de dos tipos: hipersomnias o exceso de sueño, insomnio o disminución del sueño. Parasomnias consisten en la aparición durante el sueño de conductas que se consideran inadecuadas, por ejemplo, el sonambulismo, la eneurosis, etc. Desórdenes secundarios del sueño.
Estos desórdenes constituyen un síntoma secundario de otra entidad nosológica, como sería el caso de los disturbios del sueño en enfermedades psiquiátricas, neurológicas o endocrinas. Desórdenes que sufren una modificación durante el sueño. Son síndromes cuyos síntomas sufren una alteración durante el sueño, como sería el caso de las afecciones cardíacas, las úlceras, la epilepsia, etc. Desórdenes primarios del sueño. Hipersomnias. Es el deseo excesivo de estar dormido. Se caracteriza por periodos prolongados de sueño y dificultad para despertar. Sus síntomas son periodos prolongados de sueño, mucha somnolencia o sueño muy profundo. No se puede determinar cuándo inició y su incremento es gradual. Generalmente aparece antes de los 25 años. Se ha padecido por más de 6 meses continuos. La hipersomnia se puede clasificar como hipersomnia con borrachera de sueño, hipersomnia con periodos apneicos, vigilia insuficiente o hipovigilancia, síndrome de Klein-Levin. Narcolepsia, trastorno neurológico caracterizado por periodos de sueño irresistible, crisis de sueño, crisis de cataplejía, parálisis del sueño y alucinaciones hipnagógicas. Insomnios, dificultad de conciliar el sueño o de sostenerlo por largos periodos. Es uno de los trastornos más extendidos. Sus causas pueden ser fisiológicas, un ambiente ruidoso, caluroso, desagradable, cambios de usos, horarios, turnos de trabajo, edad avanzada, psicológicas y psiquiátricas, estrés y depresión, anorexia nerviosa. Las físicas, distrés respiratorio, dolor, enfermedad, alcoholismo, tabaquismo, cafeína, anfetamínicos, anorexígenos, mioclonía nocturna, insomnio primario, síndrome del retraso de la fase de sueño, pseudoinsomnia, hipocondría del sueño, apnea del sueño. Parasomnias, sucesos anormales que pueden aparecer durante el sueño. Son por tanto un grupo de alteraciones muy variadas, cuya gravedad puede oscilar desde asuntos muy banales hasta otros más graves que requieren tratamiento. Los más frecuentes son enuresis, terrores nocturnos, sonambulismo, hablar dormido, bruxismo y mioclonus nocturno. Desórdenes secundarios del sueño, trastornos del sueño asociados a trastornos mentales o neurológicos y los de desfase temporal. Todos los trastornos mentales tienen asociación de una forma u otra con algún componente de trastorno del sueño. Estos son algunos trastornos: esquizofrenia, depresión, manía y hipomanía, alcoholismo crónico, modificaciones del sueño durante el embarazo y algunos desórdenes que sufren una modificación durante el sueño. Algunos trastornos neurológicos que también están relacionados con el trastorno del sueño son el Parkinson, epilepsia, úlceras duodenales y asma bronquial. Trastornos del horario, vigilia, sueño. Estos trastornos pueden ser transitorios, como los que ocurren al viajar en avión o por los cambios de usos horarios. Al cambiar de turno de trabajo o por acontecimientos sociales o de otro tipo de esporádicos, en cuyo caso no tienen consecuencias importantes. Pero si estos cambios frecuentes de horario de sueño se mantienen durante mucho tiempo, pueden originar alteraciones persistentes del ciclo, vigilia, sueño y trastornos orgánicos. Algunos datos relevantes de la anamnesis de un trastorno del sueño puede ser el comienzo, duración e intensidad, los fármacos en uso, el consumo de alcohol, tabaco, café, colas y otras drogas, y el horario de cada día. Otras dificultades para iniciar o mantener el sueño o despertar precoz, ansiedad en la cama, preocupaciones, rendimiento y estado psicofísico diurno, siestas durante el día, ronquido excesivo, apneas durante el sueño y movimientos anormales durante el sueño, episodios de confusión o conducta automática, caídas de la cama, agresividad, diario de sueño, antecedentes familiares o agitaciones nocturnas, en sueños desagradables, enuresis o polaquiuria.
Sueño y vigilia. Las actividades diarias normales del ser humano les exponen